Dice aquí la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. La parte A del versículo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Vivimos en una sociedad en donde es diferente a 10 años atrás. 10 años atrás usted iba a conseguir un trabajo, no llenaba tal vez ni aplicación ni nada y rápidamente se quedaba hasta trabajando. Hoy en día para cualquier cosa le piden aplicación que llene, un sinnúmero de requisitos y tanta papelería. Y luego le dicen, espere la aprobación. Si sale aprobado, lo vamos a llamar. Un sencillo trabajo. Bendito sea Dios. Necesita uno ser aprobado. Y dice aquí la palabra del Señor en Romanos 16:10. El apóstol San Pablo decía, saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Vamos en este día a meditar sobre este tema, sea un aprobado por Dios. Aleluya. Sea un aprobado por Dios. Una cosa es ser aprobado, hermanos, por los hombres, y otra cosa es ser aprobado por el Dios del cielo. Amén. Los papeles se han cambiado hoy en día, y los seres humanos, hablando dentro de la iglesia del Señor, buscamos muchas veces la aprobación de la organización a la cual pertenecemos, la aprobación del líder máximo de la organización a la cual nos debemos, y nos descuidamos en buscar la aprobación del Dios del cielo, que es la principal, ser aprobado por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos en este día aquí a meditar sobre 4 personas que fueron aprobadas por Dios. Hay más todavía, pero vamos a meditar por el tiempo solamente 4 personas que fueron aprobadas por Dios. Bendito sea Dios. La primera persona fue Gedeón. Usted sabe la historia de Gedeón. Israel le había dado la espalda al Señor, había sido infiel con el Dios del cielo y por lo tanto, hermano, Dios usó 2 naciones, los amalecitas, y también usó otra nación para que para que así de esa manera ellos pasaran momentos difíciles, los madianitas. Estas 2 naciones empezaron a usar una técnica bastante diferente. No se había usado mucho esta técnica. ¿La técnica cuál era? Dejaban que los israelitas sembraran y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, ellos venían, hermano, y caían allí y destruían sus cosechas de tal manera que el pueblo del Señor no tenía alimento ahora. No tenía. Tenían que ellos huir, inclusive llegó tanto la situación que para protegerse de sus enemigos, ellos huían a las cuevas. Y ahí estaban, para tratar de poder sobrevivir. Y cuando ellos estaban contentos que iba a haber la cosecha, ya venían los amalecitas y también los madianitas y destruían la cosecha. Bendito sea Dios. Esto aconteció por alrededor de 7 años. No era tan fácil. Estaban llegando a una pobreza terrible los israelitas. Pero en medio de esta aflicción, de este dolor, ellos clamaron al Dios del cielo por un libertador. Bendito sea Dios. Y ahí es donde aparece el libertador Gedeón. Dios empezó a tratar con Gedeón. El nombre Gedeón viene de una palabra hebrea, valentón, que significa rompe o deshace. Naturalmente, Gedeón, Dios quería usarlo como una persona que iba a romper esa opresión, que iba a desbaratar esa pobreza y esa miseria. Gedeón. Pero antes de que él fuera el libertador, Dios tenía que tratar primeramente con él. Tenía Dios que probar a Gedeón, para que más tarde Gedeón, después de haber sido probado, sea un hombre aprobado. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y ahí aparece en este escenario del pueblo del Señor Gedeón. Bendecido sea Dios. Nosotros miramos en la vida de Gedeón que Dios tuvo que hacer de que Gedeón cambiara algunas áreas de su vida. Antes de usarlo como el libertador del pueblo de Israel y quitar la opresión de los madianitas y de la otra nación que lo oprimía al pueblo del Señor, primero Dios tenía que permitir Gedeón de que Dios hiciera cambio en la vida de él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y una de las cosas primeras que tenía que cambiar era el concepto equivocado que él tenía. Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo número 13. Dice, Jehová nos ha desamparado. Gloria a Dios. Primer concepto que él tenía. Decía, Jehová nos ha desamparado. ¿Sería que Dios había desamparado al pueblo de Israel? No,
Dios no lo había desamparado. Era su nación. Dios no lo había desamparado. ¿Y cómo el pueblo estaba en esa circunstancia? Era precisamente por la desobediencia. La desobediencia trae malas consecuencias. El pueblo del Señor le había dado la espalda a Dios. Había sido infiel con el Señor. Y naturalmente llegó el tiempo en que Dios empezó a darle la cuentita. Y le mandó el bill allí. No le había mandado hace tiempo, pero ahora le mandó. Y usó estas donaciones para que los afligieran. Bendecido sea Dios. La consecuencia, hermano, tarde o temprano trae sus resultados funestos. Bendito sea el nombre del Señor. Israel no pensó, pero en este momento ahora sí estaban cosechando. Y en medio de la dificultad de la pobreza clamaron al Señor, un libertador, alguien que nos ayude, alguien que nos auxilie, que nos saque de esta situación deplorable en que nos encontramos. Bendito sea Dios. Y cuando apareció allí Gedeón, una de las cosas que dijo: Jehová nos ha desamparado. Antes de Dios usarlo como libertador, primero él tenía que cambiar su concepto. Dios no lo había desamparado. Era la cuenta pendiente que estaba allí. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces estamos pasando dificultades? No estamos diciendo que todas las dificultades son cuentas pendientes. Hay dos cosas que pueden ocurrir en la vida de un cristiano. Una cosa puede ser por la desobediencia, estamos cosechando palo y más palo. Y la otra cosa puede ser una de las pruebas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces somos tan fáciles en juzgar. Miramos a una persona en el dolor, en la dificultad y decimos: es su pecado. Es su pecado. No siempre es así. La Biblia dice que el oro con ser perecedero es probado en fuego. Y cuanto más nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, antes de Dios aprobar a este varón, a Gedeón, como instrumento de bendición, primeramente él tenía que ser probado. Pero para él ser probado, primeramente él tenía que cambiar los conceptos que tenía. Bendito sea Dios. Y uno de los conceptos que tenía equivocado era: Jehová me ha desamparado. ¿Cuántos de ustedes tal vez está pasando una lucha, una dificultad tan grande, tan difícil? Y tal vez ha llegado a pensar como Gedeón: Jehová me ha desamparado. Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de usted. La Biblia dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Dios ni siquiera duerme, ni cabecea siquiera. Usted duerme, usted cabecea, pero Dios no, Él tiene cuidado. Aún dice la palabra del Señor que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él tenía concepto equivocado y tenía que primeramente ser accesible, hacer un cambio en su vida. Bendito sea Dios. Otra cosa que pasaba en la vida de Gedeón y que tenía que ser cambiado. Él decía en Jueces capítulo 6 versículo 15: mi familia es pobre en Manasés y yo el menor. Bendito sea Dios. Mi familia es pobre en Manasés. Dios no estaba mirando, Dios lo sabía, que él procedía de una familia pobre y que él era el menor. Pero Dios no estaba mirando el recurso que tenía Gedeón, sino Dios estaba mirando lo que él podría hacer con la vida de Gedeón. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí miramos que él decía: mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor. ¿Qué significa esto? Él tenía complejo de inferioridad. Bendecido sea Dios. Hay cuantas personas que le sirven al Señor y no tienen un grado de educación muy alta y se sienten acomplejados y piensan que no pueden servir al Señor para nada. Solamente ahí en la banca ellos son incapaces. Y otros dicen: no, yo no procedo de una familia de renombre y yo no puedo ser útil. Y especialmente en estos países del norte, cuando la gente viene para Estados Unidos, Canadá, Europa, y venimos los hispanos de nuestros países hermanos para acá, venimos con un concepto de pobreza. Aún cuando viene allá en el avión, usted viene pensando: quizás puede encontrar un trabajo de limpieza. Piensa lo primero en la limpieza. ¿Por qué no piensa un trabajo de gerente? Y si no puedo ser gerente, por lo menos un subgerente. No es así. Siempre pensamos un trabajo de limpieza, que sea limpiándole al mister o a la mises. Bendito sea Dios. Gedeón tenía un concepto de pobreza. Bendito sea Dios. Es que yo soy
de la familia de Manasés, familia pobre, y yo soy el menor de entre ellos. Bendecido sea el nombre del Señor. Antes de ser, hermano, un instrumento de bendición y ser aprobado por Dios, él tenía que primeramente desbaratar esos conceptos que tenía en su mente. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que Gedeón tenía que hacer, la Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 6 y versículo 14, dice: no te envío yo, dice Jehová. Tenía que aprender a oír. Dios lo estaba mandando. Dios le estaba diciendo: tú vas a ser el instrumento de bendición. Tú vas a sacar a mi pueblo de la pobreza, de la miseria, de esta esclavitud, de este acoso que tiene por medio de estas dos naciones. Bendecido sea Dios. Sin embargo, él tenía que aprender a oír la voz del Señor. Bendecido sea Dios. El pueblo del Señor, hermano, debe de ser dirigido siempre por la dirección de Dios. En los partidos políticos usted ve, ellos tienen asesores y contratan gente capacitada para que le asesore en muchas áreas que el presidente desconoce. El presidente o el candidato a presidente de una nación, él no se la sabe todo. Y aún acabando su periodo presidencial, no se la sabe todo, hermano. Tiene un equipo de gente capacitada, pagado por ellos y bien pagado para que le asesore en muchas áreas que él desconoce. Bendito sea Dios. Pero en la obra del Señor es diferente. Aquí la única voz que debe de prevalecer es la voz del Dios Todopoderoso. La dirección de Él, la aprobación de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Gedeón tuvo que pasar todas estas áreas de dificultades y estos conceptos que él tenía que ser derribados antes de que Dios empezara a usar la vida de Gedeón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando estuvo él allí, en esta transición, en esta fase allí, dice la palabra del Señor que él ofreció un cabrito con harina al Señor. Hizo un altar allí y llamó ese altar Jehová Shalom, el Dios de paz. Ahora sí va a haber paz. Y ofreció ahí el cabrito. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante dice la palabra del Señor que Dios vino y le habló en la noche a Gedeón. Y le dijo: Gedeón, yo quiero que tú cojas el segundo toro que tiene tu padre, el de 7 años, que era el mejor. Bendito sea Dios. Tienes que coger eso y derribar el altar de Baal y de Acera también. Y después que termines de derribar toda esa idolatría, tú vas a hacer algo. Vas a coger ese toro y vas a hacer un altar y lo vas a ofrecer en sacrificio para Dios. Bendito sea Dios. Aquí había otro detalle. Gedeón dio, hermano, lo que él pensaba en su manera, el cabrito para el Señor. Pero Dios no quería el cabrito. Dios quería el toro, lo mejor. Un cabrito y un toro, hablando económicamente, no tenían el mismo precio. El cabrito tenía un precio inferior al toro. Bendito sea Dios. Y un toro de 7 años era un toro bastante costoso. Y él tenía que hacer aquello si agradaba al Dios del cielo. Entonces muchas veces nos pasa lo de Gedeón. Nosotros le ofrecemos el cabrito al Señor, pero Dios no quiere el cabrito. Muchas veces Dios quiere el toro que nosotros le ofrezcamos. Algo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta allí Dios no está usando la vida de Gedeón como el libertador. Lo estaba estrenando. Tenía que hacer cambio dentro de su vida. Bendecido sea el nombre del Señor. En otras palabras, estaba siendo probado para más adelante ser aprobado. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Gedeón vino y obedeció al Señor, hermano, y cogió el segundo toro de su padre de 7 años y derribó los altares de Baal y de Acera y ofreció un sacrificio al Señor, ahí empezó la victoria. A través del toro, hermano, que es símbolo de fortaleza, Dios quería derribar esa opresión, esa miseria que el pueblo del Señor estaba viviendo. Y ahí usted sabe el resto de la historia. Gedeón fue el instrumento que Dios usó y quitó la opresión, y el pueblo del Señor salió victorioso. Bendecido sea Dios. Entonces, Gedeón primero tuvo que ser probado y luego ser aprobado. Y después, cuando fue aprobado, fue más fácil derribar al enemigo, destruir. Bendecido sea Dios. No sé en qué fase te encuentres tú. Tal vez estás siendo probado. Aleluya. Y pasa la prueba.
con valentía. Dios te va a fortalecer. Más adelante vas a ser aprobado. Y una vez que eres aprobado, es camino fácil para derribar. El pueblo del Señor, el enemigo le había quitado sus tierras, estaba en opresión. Pero cuando este varón fue aprobado por el Señor, gloria a Dios, él vino y pudo otra vez conquistar lo que el enemigo le había quitado. El diablo te ha quitado tal vez muchas cosas en tu vida, gloria al Señor, pero una vez que tú seas aprobado, tú vas a conquistar otra vez o a retomar lo que el enemigo te ha quitado. Bendito sea Dios. Qué bendición. Por eso que el tema que hemos puesto a este mensaje sea un aprobado por Dios. Bendito sea Dios. En la Biblia encontramos otro varón que fue aprobado. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 22: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado, miren, aprobado por Dios. Qué detalle importante. Dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí nosotros miramos, ¿quién dijo esta palabra? Fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo a la multitud de sus compatriotas y le dijo: mire, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Qué detalle importante, hermano, ser aprobado por el Señor. Hoy en los días en que vivimos, hermano, la iglesia cristiana más quiere ser aprobada o elogiado por el gobierno, ser aprobado o elogiado por alguna institución, por los Óscares, por los premios Grammy y por cuantos intentos del mundo que hay. Queremos ser aprobados, pero difícilmente a veces buscamos la aprobación del Dios del cielo. La Biblia dice, hermano, que Jesucristo fue un varón aprobado por Dios. En los días en que Cristo vivió, ¿había religiones o no? Claro que había. La religión más grande eran los fariseos, y los saduceos le pisaban los talones de importancia, y había otros movimientos más pequeños. Sin embargo, Cristo nunca fue aprobado por la religión más grande que había en su tiempo. No fue aprobado, pero sí era aprobado por el Dios del cielo. ¡Qué bendición! Pero antes de ser aprobado, primero fue bien probado y requete probado. Cristo fue probado, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Sus hermanos no le creían. ¿Usted no cree que le daba dolor? Sus hermanos de sangre no le creían, le daba dolor. Gloria al Señor. En una vez lo cogieron al Señor para destruirlo y ahí matarlo, pero no era su hora, y dice la palabra del Señor que él vino y en medio de la multitud se fue. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces no le quisieron apedrear? Una vez le dijeron que él echaba fuera los demonios por el príncipe, por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, estás endemoniado, eres un maestro endemoniado. ¿Usted no cree que como humano él sentía dolor y todo esto? Bendito sea el nombre del Señor. Fue probado, pero gracias a Dios por las pruebas que él pasó. Pasaba noches enteras orando y tanto sufrimiento y dolor y humillación. Bendito sea el nombre del Señor. Tener que pelear contra la corriente religiosa que había de aquel entonces. Estaba siendo probado, pero gloria al Señor que no fue en vano. Al final, dice el apóstol San Pedro, inspirado por el Señor, que Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios. No busque tanto el favor de los hombres, no busque. No busque tanto el favor de la organización a la cual usted pueda pertenecer. No esté tan preocupado que año a año le den la credencial que pertenece a tal iglesia o tal movimiento. No busque tanto el favor por el presbiterio o por la cúpula máxima de la organización cristiana a la cual usted pertenece. Antes de todo eso, hay que buscar el favor, la aprobación del Dios del cielo. Es más importante, hermano, que cualquier reconocimiento de aquí en la faz de la tierra. No menospreciamos, eso es bueno, pero mucho más importante que todo aquello es la aprobación de arriba. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Tercera persona que fue aprobada por el Señor. Dice la palabra del Señor aquí. Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse
la palabra de verdad. Gloria a Dios. Aquí encontramos al apóstol San Pablo diciendo a este joven predicador, a Timoteo, mira, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Gloria al Señor. Qué concepto diferente, ¿no? Pablo decía, mira Timoteo, tú procura con diligencia ser aprobado, no por el gobierno romano, no por la sinagoga, no por los fariseos, no, ser aprobado por Dios. Bendito sea Dios. Qué importante ser aprobado por el Señor. El ser aprobado por Dios hoy en día cuesta, como en los tiempos de la antigüedad, también costaba un precio. Cuando usted es aprobado por el Señor, muchos movimientos que se llaman cristianos, que no están alineados con la palabra del Señor, se van a tornar enemigos suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo tuvo bastante conflicto en su tiempo. Él predicaba la palabra del Señor. Era un predicador diferente, libre de hipocresía. Era un predicador que hablaba con la verdad de Dios, con el corazón en la mano, y que le decía al que está mal mismo. Y hablaba el Señor sin ningún pelo en la lengua, hermano, y decía la verdad del Señor. Pero eso chocaba contra los movimientos, entre comillas, cristianos o que adoraban a Dios del cielo. Chocaba, hermano, y se tornaron enemigos del Señor. Hoy en día pasa lo mismo. Cuando un predicador habla sujetándose a la palabra del Señor y está entregado con el Dios del cielo, esto trae reacciones. Muchos movimientos que dicen ser de Dios y no lo son de Dios, hermano, se tornan enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué importa, hermano? Lo más importante no será aprobado por ellos, sino será aprobado por el de arriba, por el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Será aprobado por el Dios del cielo. Y el apóstol Pablo decía, preséntate a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La cuarta persona que hemos tomado como base, que fue aprobado por Dios, es Apeles. Aquí hemos leído la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, versículo 10. Saluda a Apeles. Gloria a Dios. El apóstol Pablo otra vez, escribiendo la cartita para la iglesia que está en Roma, escribía esta carta. Y mire qué detalle importante. El apóstol Pablo escribía allí y le decía en esta cartita, bendito sea el nombre del Señor. Le decía, saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ser aprobado en Cristo, hermano, es una gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo escribía allí, mire, a la iglesia de Roma, saluda al hermano Apeles, aprobado en Cristo. Y no es porque sencillamente Pablo tal vez simpatizaba de él, no se olvide que ese también era el concepto de Dios con respecto a Apeles. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por el Señor. Era Dios el que inspiró en los labios del apóstol Pablo, le dijo, ponga para Apeles, aprobado en Cristo. Bendito sea Dios. Dios está buscando hoy también en esta sociedad, en medio del pueblo del Señor, hermano Apeles, aprobado en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Apeles, no se habla mucho de Apeles. Ahí aparece el nombre de Apeles. No se menciona que Apeles hizo milagros. No se menciona que Apeles echó fuera demonios. No se menciona que Apeles hizo grandes campañas evangelísticas. Pero sí se menciona que Apeles era aprobado en Cristo. Hermano, ser aprobado en Cristo es mucho más grande que hacer milagros y maravillas. Es mucho más grande que echar fuera demonios. ¿Sabe por qué lo digo hoy en día? Porque hoy en día hay tantas personas que tal vez hicieron aquello. Echaron fuera demonios, hablaron en lenguas, hicieron maravillas y cuantas cosas, pero no le están sirviendo al Señor, descuidaron, el enemigo les tumbó, bendito sea Dios. Pero ser aprobado en Cristo es cosa diferente. Y Pablo escribía, saluda al hermano Apeles, aprobado en Cristo. Iglesia del Señor, es importante ser aprobado por el Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y decía, saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Algo más importante. Siguiendo más adelante en los versículos allí, del versículo
A continuación, nosotros en el versículo 11 encontramos que continúa el saludo para diferentes cristianos que él conocía en la iglesia en Roma. Decía, saluda a Herodión, mis parientes. No menciona aprobado. Dice, saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Es bonito esa palabra, están en el Señor. Pero Apele era una primacía, aprobado en Cristo. ¿Qué más dice la palabra del Señor allí? Él decía, saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Cosa linda también, mujeres dedicadas que le servían al Señor. Pero no usa la palabra aprobado. Era exclusivamente, en este caso, para Apeles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Saluda a la amada Pérsida. No dice perdida. Pérsida, a la cual ha trabajado mucho en el Señor. Qué bendición por hermana Pérsida. Que Dios permita que en esta iglesia también haya muchas Pérsidas, no perdidas, Pérsidas, que trabajen por el Señor, que le sirvan al Señor con alegría, hermano, y que trabajen, que ganen alma, que abran su boca en todo momento y hablemos de Cristo al amigo, al tío, al pariente, a quien Dios permita ponerlos en nuestro camino, que le hablemos del Señor. Pero no dice que era aprobada en Cristo, pero dice cosa bonita, ¿no es cierto? Trabaja mucho en el Señor. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! Saluda a Rufo, escogido del Señor. Es cosa buena que le digan, usted es un escogido en el Señor, pero aprobado era solamente para Apeles. Bendito sea Dios. Es que hay una gran diferencia, hermano. Hay cuantos que fueron escogidos por el Señor y ya no le sirven al Señor. El aprobado tiene una gran diferencia. Antes de ser aprobado, primero él es bien probado. Es probado allí, bendito sea Dios, y lo prueba de una manera, de otra. Y cuando ya pasó la prueba, hermano, ahí el Señor lo pone en la otra categoría de ser aprobado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 15, saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay algo más importante. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 18, el Señor dice en su palabra, inspirando al apóstol Pablo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios lo alaba. Le vuelvo a repetir, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hay mucha gente hoy en día que se alaba a sí mismo y se tira flores, hermanos. Mucha gente. Bendito sea Dios. Y la gente habla y dice, hermano, yo soy un hombre o una mujer tremenda y todo eso. Bendito sea Dios. Y se tira flores. Bendecido sea Dios. Conocí a una persona que siempre, esta persona cuando iba a otro país a predicar y regresaba otra vez a su iglesia, decía, oh hermano, allá fue una gran bendición. Allá los endemoniados salían y los paralíticos se levantaban y era una gran maravilla allí y se tiraban flores y todo eso. Gloria a Dios. Y personas que observaban de cerca su ministerio estaban allí en la iglesia del pastoreado, hermano, no ocurría nada. Allá decía él que los endemoniados y cuantas cosas. Y aquí en la propia iglesia donde tenía su ministerio, nada pasaba. Ni siquiera una pequeñita gripe, hermano, de baby. Ni siquiera eso se iba, ¿no es cierto? Pero allá era, se tiraba flores. ¿Qué dice la palabra del Señor? No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. No. Y miramos a la gente muchas veces en la televisión, hermano, tirándose flores. Y yo, y todo eso. Ya no es Cristo tanto. Ya el mensaje no es cristocéntrico. Y todo yo, y mi ministerio, y esto, y más acá, y mi iglesia, y esto, y todo yo. Bendito sea Dios. Pero la Biblia dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios lo alaba. Dios está buscando Apeles, aprobado por Cristo. Aunque no seamos aprobados aquí en la tierra por organizaciones grandes llamadas cristianas, pero que seamos aprobados arriba en el reino de los cielos por el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor.
saltar a la siguiente salutación para otra persona. Pero el Espíritu Santo dijo, no, un momento, ahí tiene que ir la palabra. Saluda a Pérez, pero aprobado en Cristo. Amén. Y tal vez Pablo ni cuenta se dio, hermano. Y hoy en día este versículo ha servido para despertar nuestra conciencia y para hacernos entender, ¿no es cierto?, de que es importante ser aprobado por Cristo. La gente está luchando, los cristianos, si es un cantante luchando para que ganar y ser aprobado por un Oscar o el premio Grammy, y cuánta cosa, hermano, allí del mundo, y luchando, y aún los predicadores tal vez para parecer como una figura importante de la nación, y cuántas cosas, hermanos. Bendito sea Dios. Pero queda la aprobación del Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero a Pérez era diferente. Nada se registra de él, ni siquiera que oró por un enfermo. Seguramente que lo hizo y se sanó. Pero gracias